El ejército europeo, una futura segunda potencia militar. Actualidad y noticias del mundo. Los poderes políticos están dando un giro violento, dando paso a un surgimiento de nuevos poderes político-militares, iniciado una carrera armamentística y nuevas alianzas en pos de un control y ante el peligro de una próxima guerra mundial. El papel de Europa en el resurgimiento de un nuevo poder militar no es algo que tome a nadie por sorpresa, ya que este es uno de los temas que hoy se tocan con más frecuencia. El poder tener control de su propia defensa y dejar de lado el estar bajo la sombra de los Estados Unidos, da pie a un resurgimiento al poder no solo económico, sino también militar de Europa. El director del IECA dice que la Unión Europea necesita unas fuerzas armadas propias si quiere ser un actor relevante en el escenario internacional. La Unión Europea quiere dar pasos firmes para conseguir la independencia estratégica en el terreno militar, y pesos pesados como Francia y Alemania creen que la opción sería la creación de un ejército europeo. La idea no es nueva, pero nunca se ha terminado de apostar por ella en serio. La UE tiene grupos de combate, un comité militar y una agencia europea de defensa, lo que según el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús Núñez Villaverde, no da como resultado que el siguiente paso sea la formación de unas fuerzas armadas europeas, porque quedan muchos otros elementos políticos pendientes antes de pensar en tener ese brazo armado. Núñez Villaverde dice que la creación de un ejército europeo es una necesidad si la Unión quiere ser algún día un actor relevante en el escenario internacional, aunque añade que a día de hoy es más bien una expresión de voluntad que una opción realista, puesto que los condicionantes que suponen crear unas fuerzas armadas realmente europeas no se dan en la realidad. A su juicio, no sería una realidad a corto o medio plazo, ya que hay países que apuestan por una autonomía estratégica, pero las naciones atlantistas prefieren que no se haga nada que pueda reducir la importancia de la OTAN, y hay otros que se definen como neutrales. Entre estos últimos están Irlanda y Austria, que difícilmente van a encontrar ninguna ventaja en una estructura de defensa, señala. Asegura el codirector del IECA que las Fuerzas Armadas no son más que el brazo armado de un poder político, de un gobierno, y en la actualidad en la Unión Europea no tenemos un gobierno digno de tal nombre. Si la UE tuviera voluntad política de formar un ejército europeo, sería, después de Estados Unidos, la segunda potencia militar del planeta, afirma. Tanto el presidente Emmanuel Macron como la canciller Angela Merkel han salido en apoyo de un ejército europeo empujados por la nueva actitud de la Casa Blanca hacia Europa y los movimientos de Rusia. Jesús Núñez Villaverde dice que es preocupante que no haya una motivación propia para crear un ejército europeo, y que se plantee ahora por variables externas como los exabruptos y desprecios de Donald Trump, y la llamada asertividad y prepotencia de Vladimir Putin. Alemania quiere volver a ser una gran potencia militar. Berlín quiere equiparar su capacidad bélica a su actuación económica y política. Para ello, incrementará el presupuesto un 15% e invertirá 130.000 millones en equipos militares en 15 años. Alemania quiere llegar a ser, en el ámbito militar, una potencia global comparable a la que ya es en el terreno económico. Y está dando pasos decididos en esa dirección. Al principio, de forma tímida, mínima, pero ya cada vez con menos tapujos y de una manera progresivamente más contundente, pública y consciente. El conflicto en Ucrania, la guerra civil en Siria, la crisis de los refugiados y la irrupción del terrorismo yihadista en su territorio han hecho despertar definitivamente al realismo político a este país durante décadas reacio a emplear la fuerza. Angela Merkel acaba de desvelar su objetivo. En un reciente encuentro de su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, CDU, la canciller apostó por elevar de forma notable el gasto militar en los próximos años. No puede ser, argumentó, que Estados Unidos emplee en defensa el 3,4% de su Producto Interior Bruto, PIB, y que Alemania gaste apenas un 1,2%. Esas dos tasas deben ir convergiendo en los próximos años, enfatizó. Dio a entender, además, que lo que tenía en mente iba más allá del 2% del PIB en gasto militar que la OTAN exige a sus miembros, y que en la actualidad apenas 5 cumplen. Las mejoras que ahora se están diseñando, aducen en Berlín, servirán para que Alemania pueda asumir la parte de responsabilidad que le corresponde a nivel internacional en la resolución de conflictos.
De alguna forma, la asunción de su mayoría de edad en el Concierto de Naciones, abandonando de una vez las faldas protectoras de Estados Unidos y el parapeto de las decisiones colectivas de la Unión Europea, UE. Los reparos del pasado, fruto del complejo que dejó en la República Federal los estragos causados por el Tercer Reich, están paulatinamente desapareciendo y el país emerge de forma cada vez más clara como un referente en el teatro global, tanto a nivel político como militar. También influye en el golpe de timón germano la situación de sus tradicionales aliados. Con Washington pivotando hacia Asia, y preocupado por el desafío de China, y Francia en una situación de extrema debilidad política y económica, Berlín ha comprendido que si quiere algo, tendrá que hacerlo sí misma. Que no puede depender de terceros para defender sus intereses. En este sentido, Merkel aseguró el pasado noviembre que su gobierno estudiará un mayor compromiso militar allí donde sea necesario y que este tipo de intervenciones no se descartarán a priori, frente a lo que era una reacción habitual hasta entonces. Irak, Siria, y la amenaza rusa. No es que hasta ahora Alemania se hubiese mantenido al margen de los conflictos más allá de sus fronteras. La Bundeswehr ha contribuido desde 1955 con medios humanos y materiales a 39 misiones militares internacionales. De Kosovo a Afganistán, pasando por Líbano, Camboya, Somalia, Timor Oriental, el Sáhara Occidental, Sudán y Malí. Además, ha participado en las operaciones europeas en el Mediterráneo y en la iniciativa internacional contra los piratas en el Cuerno de África. Pero, salvo excepciones como la de las guerras en la antigua Yugoslavia, su papel era más bien discreto. Lo que ahora se pretende es dar un salto cualitativo. Los últimos movimientos de la Bundeswehr sirven de ejemplo. El ejército alemán ha comenzado a formar a los Peshmerga, los soldados kurdos que combaten al Estado Islámico en el noreste de Irak, con 150 instructores militares. Además, ha armado a esta milicia enviándola en el último año y medio fusiles de asalto, pistolas, misiles antitanque, lanzacohetes antitanque, pistolas de bengalas y ametralladoras por un valor agregado cercano a los 100 millones de euros. Esta última decisión fue especialmente polémica, ya que la exportación de armas a lugares en conflicto está prohibida en Alemania. De igual manera, Berlín se ha mojado militarmente frente a lo que en la OTAN se denomina la creciente amenaza de Moscú, a raíz de la anexión de Crimea y del conflicto híbrido que dirige a distancia en el este de Ucrania. En la reciente cumbre de la Alianza Atlántica en Varsovia, Alemania se comprometió a liderar uno de los 4 batallones multinacionales que se van a desplegar en los países miembros más próximos a Rusia, los 3 bálticos y Polonia. En concreto, el gobierno de Merkel ha ofrecido comandar con 1 millar de soldados el nuevo destacamento reforzado de la OTAN en Lituania. Y eso que Berlín ha sido una de las capitales occidentales que más han abogado por no romper todas las líneas de comunicación con Moscú. Actualidad y noticias del mundo.